ustedes empezaron a hacer un repaso de funciones y trabajaron un poco a nivel de dominio, ¿sí? Para después pasar a la definición de función y ver un poco lo que es las funciones a nivel gráfico, lo que es la inyectibilidad, invertir, función compuesta, todo eso. ¿Bien? Ahora en este segundo práctico de funciones lo que vamos a empezar a ver es, en la clase de hoy en particular, la definición de límite y operaciones con límites. ¿Sí? En la clase siguiente van a ver continuidad. Entonces para la clase de hoy vamos a hacer referencia a algunas de las cosas que vieron de gráficos y de funciones, ¿sí? Pero sobre todo vamos a empezar repasando la definición de límite. ¿Sí? No la definición formal, porque esa la vieron en el teórico, ¿sí? Pero sí cuál es la noción gráfica que yo tengo que tener para el límite. Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros definíamos, ¿sí? Si tenemos una función, ¿sí? Cualquiera, vamos a plantearla así, tenemos un punto A, ¿sí? Que si ustedes recuerdan de la definición, no necesariamente es un punto del dominio, tiene que ser un punto de acumulación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros lo que hacemos es ver qué sucede si yo planteo un entorno de A, ¿sí? Este entorno es lo que ven en la definición, en realidad como un entorno reducido de centro A y radio delta, ¿sí? Que después termina siendo A más delta y A menos delta. Entonces, nosotros lo que vemos acá es cuando nos acercamos a un punto A del dominio, ¿sí? Y nos acercamos y no necesariamente tenemos que llegar a A, por eso en realidad este entorno es reducido, ¿sí? Entonces vemos que sucede a nivel de la función. Y a nivel de la función, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo en este caso, ¿sí? Que se va a acercar a un valor L, que va a estar también en un entorno, ¿sí? De ese valor dado por L más epsilon y L menos epsilon. Este sería como el caso más sencillo para una función, en este caso f de x, acá tenemos el eje y. ¿Sí? Y lo que definimos de esta manera y con estos entornos, ¿sí? Sería el límite de la función f de x cuando x tiende a A y decimos que es igual a L un valor finito. Entonces ustedes van a ver en la definición que ustedes dicen existe el límite de esta función si y solo si, dado un entorno en el dominio, un entorno de A, ¿sí? Punto de acumulación, entonces encuentro f de x en un entorno de un valor L. Para esta primera definición, lo que estamos viendo es cómo tendiendo a un punto, a un valor del dominio, ¿sí? Obtenemos un valor de límite que es finito. Si la definición esa no se cumple, entonces ese valor no es un valor finito. ¿Bien? Entonces, bueno, básicamente acá empezamos a ver la noción de acercarnos a un punto por el dominio y ver qué pasa con la función. Entonces empezamos a hablar de tendencia, de límites, ¿sí? Con distintos valores. Ustedes en el teórico también vieron algunas propiedades para límite, propiedades básicas, cuando yo tengo resultados finitos, ¿sí? Y para recordarnos un poco, ¿sí? En forma resumida, y vamos a anotarlos. En primer lugar, tenemos la unicidad del límite, ¿sí? Esto lo que me dice es que si yo tengo una función cuyo límite existe y es finito, necesariamente es un valor único, ¿sí? Después lo que tenemos, por ejemplo, es linealidad, ¿sí? Podemos ver en la linealidad, podemos ver que si existe el límite de una función, si existe el límite de f de x, ¿sí? Y vale m, existe el límite de otra función g de x, vamos a ponerle como está en el teórico, tenemos L y M, entonces podemos asegurar que existe el límite
Me voy a quedar acá cortado. Podemos asegurar entonces que existe el límite de alfa por f de x más beta por g de x cuando x tiende a A, y esto me va a dar alfa por L más beta por M. ¿Está bien? Lo que me dice esto básicamente es que si yo tengo, yo conozco los límites de dos funciones cuando x tiende a al mismo punto, en este caso A, ¿sí? Lo que vemos es que si sumamos las funciones, ¿sí? El resultado del límite de esa suma va a ser la suma de los límites. Si nosotros tomamos la función opuesta, ¿sí? Vamos a obtener el límite opuesto. Si nosotros hacemos la resta de las funciones, vamos a obtener la resta respectiva de los límites, ¿sí? Básicamente esto es linealidad, como hemos visto en otros temas, ¿sí? También podemos ver propiedades para el producto y para el cociente de dos funciones. Entonces sabemos, por ejemplo, que existe el límite de f por g y va a ser L por M. ¿Ah? Esto asumiendo que tenemos límites L y M. ¿Sí? Entonces, el límite del producto de dos funciones lo obtenemos por el producto de los límites. ¿Sí? Y el límite del cociente de dos funciones lo tenemos como el cociente de los límites, ¿sí? Siempre y cuando, obviamente, m sea distinto de 0. ¿Está bien? Si m es 0, en realidad este resultado no lo podemos plantear porque ustedes saben que el cociente no existe si tengo un denominador 0. ¿Sí? Entonces, todas estas propiedades ustedes las ven en el teórico para límites finitos. ¿Sí? Si nosotros definimos el límite finito, con resultado finito, podemos aplicar todas esas propiedades tal cual. ¿Bien? Vamos a hacer un ejemplo rápido para ver el uso de estas propiedades y en realidad va a ser bastante sencillo. Bien. Por ejemplo, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 de esto que tenemos acá, de esta expresión. ¿Sí? Queremos ver qué pasa con este límite. Bien, ahí lo que tenemos, ¿sí? Es como un montón de combinación de funciones, ¿sí? Tenemos resta, tenemos producto, tenemos cociente, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos deducir cuál es el valor del límite? Bien, usamos esas propiedades en realidad, ¿sí? Cuando x tiende a 2 y las funciones tienen resultados finitos en el límite, podemos usar las propiedades de operaciones comunes para resultados finitos del límite. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el límite de 2x ¿sí? ¿Qué va a ser? Si nosotros sabemos que cuando x tiende a 2, x que es sí mismo obviamente tiende a 2. Si lo multiplico por 2, lo que voy a usar es la propiedad de el múltiplo. ¿Sí? Es decir, si ya conozco un límite y quiero obtener el múltiplo de esa función en límite, vamos a obtener el límite del múltiplo. Entonces en este caso lo que nos queda es que esto tiende a 2 y por tanto esto es 2 por 2 que vale 4. ¿Sí? Si nosotros queremos ver ahora cuál es el límite de x al cubo, cuando x tiende a 2,
lo que tenemos acá es básicamente el límite de x por x por x. Como nosotros sabemos que el límite de x es 2, podemos usar la propiedad del producto. Y sabemos que si multiplicamos x por x por x, lo que estamos haciendo es multiplicar tres funciones que tienen límites, 2, 2 y 2. Entonces acá obtenemos 2 por 2, que es 8. ¿Sí? Y ahora usamos estos dos límites, por ejemplo, para mostrar que el límite del numerador, que está ahí, que es este que está acá, cuando x tiende a 2, ¿sí? Como estaba tomando una función, cuyo límite averigüé, ¿sí? Y otra función, cuyo límite también calculé por las propiedades, ahora voy a hacer la resta de esas funciones y voy a obtener la resta de los límites. ¿Sí? Entonces esto va a ser 4 menos 8, que sería menos 4. ¿Está bien? Bien, esto lo hacemos ahora nomás porque es la primera vez, digamos, que empezamos a calcular límites, pero en realidad lo podemos hacer mucho más sencillo si lo planteamos directamente como tendencias en el numerador. ¿Sí? Entonces nosotros sí sabemos que x tiende a 2, ¿sí? Acá esto va a tender a 2 por 2, que es 4. Esto va a tender a 2 por 2 por 2, que es 8. ¿Sí? Y podemos plantear que todo el numerador va a tender a la resta de esos dos, que es menos 4. ¿Está bien? O sea, todo esto no lo tenemos que volver a plantear. Una vez que ya sabemos cómo funciona, básicamente marcamos las tendencias hacia arriba. ¿Sí? Pero tengan presente que son tendencias y que no es que estoy evaluando la función. ¿Sí? ¿Cómo hago la tendencia de acá abajo? Bueno, es lo mismo. ¿Sí? Si yo sé que x tiende a 2 y lo que le sumo es una constante, la constante va a tender a sí misma. ¿Sí? Entonces acá lo que tengo es x que tiende a 2 y 1 en una suma, así que esto va a tender a 3. ¿Bien? Como el límite del denominador es distinto de 0, puedo usar la propiedad del límite del cociente. Entonces esto me va a quedar el cociente de los límites. Entonces puedo decir que el resultado es menos 4 tercios. ¿Está bien? Este es un ejemplo relativamente sencillo, pero que mezcla un poco estas propiedades, ¿sí? Que usamos entre límites finitos. Bien, en realidad nosotros podemos definir, ¿sí? Aparte del límite, cuando x tiende a a para una función y que este nos dé un valor L finito, ¿sí? Podemos definir para este límite, ¿sí? Límites laterales para cuando x tiende a a. ¿Sí? Entonces podemos plantear el límite cuando x tiende a a más para la función y podemos plantear el límite cuando x tiende a a menos de la función. Esto lo vieron en el teórico también, y lo que me está diciendo esto es x tiende a a por valores mayores que a, ¿sí? Solo de un lado del entorno, ¿sí? Podemos decir también el límite lateral, ¿sí? X tiende a por la derecha. ¿Está bien? Es decir, cuando estamos con x tendiendo a más, lo que sucede es que x es mayor que a, ¿sí? Y cuando tendemos con x a menos, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que x es menor que a. Entonces, en el entorno que nosotros tenemos planteado respecto a a, ¿sí? Lo que hacemos es venir de un lado o venir del otro. Si venimos de valores mayores que a, ¿sí? Lo que tenemos es x tiende a a más. ¿Sí? Y si venimos por valores menores que a, decimos que x tiende a menos. ¿Sí? Vieron un teorema también que dice que si los límites son iguales por ambos lados, entonces existe el límite total, sin discriminar entre a más y a menos. ¿Bien? Ahora, no solo podemos plantear el límite en un valor del dominio y un valor finito. También podemos plantear límites, ¿sí?
que tengan un resultado infinito, o podemos plantear límites que tengan una variable que tiende a infinito o a menos infinito, a más infinito o a menos infinito. ¿Cómo sería eso, por ejemplo? Si nosotros tenemos límite de f de x cuando x tiende a a, y esto me da, por ejemplo, más infinito, ¿sí? Esto a nivel gráfico podría ser algo así. Tenemos en el dominio, ¿sí? Acá tenemos en el dominio un a, ¿sí? Que a medida que nos acercamos a a, la función tiende a más infinito. ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Lo que pasa es que la función crece indefinidamente hacia valores cada vez más grandes, ¿sí? Positivamente. Entonces, lo que tenemos acá, ¿sí? Es algo similar a esto, ¿sí? La función se va hacia más infinito cuando me acerco a, ¿sí? Podemos también tener el caso donde x tiende a más infinito y la función tiende a un valor finito, L finito. ¿Sí? Si queremos ver un ejemplo gráfico de esto, la idea es, en este caso, la variable tiende a más infinito, o sea que la variable tiende hacia allá. La variable se hace tan grande como yo quiera, y a medida que sucede eso, mi función se acerca a un valor finito. Entonces, por ejemplo, si esto es L, lo que sucede es que la función, a medida que x tiende a más infinito, se acerca a ese tope dado por L, por ejemplo, ¿sí? Podría acercarse también por arriba, ¿sí? Y en el caso que tengamos una función con la variable que tiene infinito y el resultado infinito, ¿sí? ¿Conocen alguna función que suceda esto? Bueno, por ejemplo, el logaritmo, ¿sí? Es parecida a la que tenemos aquí arriba, ¿sí? Donde la variable tiende a más infinito, es decir, se hace tan grande como yo quiera, pero no tiene un tope dado por un valor L, ¿sí? Lo que sucede es que esa función tiene más infinito. Podría ser así, ¿sí? Podría ser una función que sea así. Tenemos infinitas funciones que pueden tender a infinito cuando la variable tiene a infinito. Y eso después nos va a dar lugar a varios infinitos en límites y distinguir cuáles son los órdenes de infinito que vamos a manejar, ¿sí? Pero eso lo vamos a dar bien en algunos ejercicios. Bien, vamos a ver el ejercicio 1. A ver qué nos dice. El ejercicio 1 nos plantea, nos pide calcular el límite, ¿sí? En primer lugar, en la parte A, nos pide calcular el límite de x cuadrado como función cuando x tiende a más o menos infinito, ¿sí? Acá vimos ejemplos para más infinito, pero la variable podría tender hacia más infinito o hacia menos infinito, ¿está bien? Es decir, crecer indefinidamente hacia valores positivos o crecer indefinidamente hacia valores cada vez más negativos. Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, el límite de x cuadrado. X cuadrado nosotros como función ya la conocemos. Sabemos que gráficamente, ¿sí? Tiene esta forma, la forma de una parábola, ¿sí? La trabajaron en el práctico anterior bastante, ¿sí? Acá tenemos f de x igual a x cuadrado. Bien, entonces lo que estamos viendo acá es qué pasa cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Cuando la variable, ¿sí? Yo me voy corriendo con la variable hacia valores cada vez más grandes sobre el eje horizontal, ¿sí? Cuando x tiende a más infinito, ¿qué pasa con la función? La función también toma valores cada vez más grandes, ¿sí? Entonces tiene sentido pensar que ese resultado es más infinito también, ¿sí? Si yo pienso con la variable, vamos a poner acá que esto es
con x tendiendo a más infinito. Si yo pienso ahora la variable tendiendo a menos infinito, lo que va a hacer esta variable es correrse hacia valores cada vez más negativos en el eje horizontal, ¿sí? Acá entonces estamos con x tendiendo a menos infinito, ¿sí? ¿Y qué pasa con la función en este caso? A medida que yo me voy corriendo con valores de x hacia este lado, ¿sí? Lo que vamos tomando son valores también cada vez más grandes, infinitamente grandes, ¿sí? En f. O sea que estos valores van creciendo, ¿sí? Tanto como yo quiera, hacia valores positivos. Entonces tiene sentido también que acá el resultado del límite sea más infinito, ¿sí? De hecho, como sabemos que es una función que es simétrica hacia los lados, tendría que pasar lo mismo con x tendiendo a más infinito que hacia menos infinito, ¿sí? Bien, entonces acá lo que hicimos básicamente fue analizar el gráfico, pero si nosotros queremos hacerlo por cálculo de límite así nomás, lo que nosotros tenemos acá, fíjense, que es el límite de x por x, cuando x tiende a más o menos infinito, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos de forma analítica y no gráfica, lo que podemos ver es a qué tiende cada uno de estos factores en el producto, ¿sí? Y acá tenemos que, por ejemplo, si tienden los dos a más infinito, ¿sí? Eso me va a dar algo que crece indefinidamente, por algo que crece indefinidamente, ¿sí? Más infinito por más infinito, eso me va a dar algo también cada vez más grande, ¿sí? Entonces eso me va a dar más infinito en el caso que x tienda a más infinito. Y en el caso que x tienda a menos infinito, lo que va a cambiar es que esta x, ambas van a tender a menos infinito. Y ahí me va a quedar menos por menos y me va a dar más también. Entonces, ya sea que esto tienda a más o a menos infinito, el resultado de este límite va a ser más infinito, ¿tá? Y eso es coherente con lo que vimos a nivel gráfico. ¿Tá? Y lo que estamos pensando es básicamente que multiplicamos dos factores que están creciendo infinitamente hacia valores positivos o creciendo infinitamente hacia valores negativos. Bien, vamos a ver el 1b, el otro ejercicio que tenemos ahí. El siguiente nos dice calcular el límite cuando x tiende a más o menos infinito, ¿sí? Esta notación de más menos infinito es como plantear los dos límites a la vez, ¿sí? En realidad son dos límites por separado. Yo no puedo ir a más y menos infinito a la vez, ¿está bien? En realidad esto me lo plantea en forma resumida, pero son dos límites. Bien, ahora tenemos que ver con x a la 3. ¿Tá? ¿Conocemos el gráfico de x a la 3? Bueno, lo podemos conocer y lo podemos graficar y podemos plantear esta situación ahí también. Pero si nosotros pensamos en como lo hicimos analíticamente ahí, que multiplicamos, ¿sí?, factores que tendían a infinito, ¿qué va a pasar en este caso con x a la 3? Estamos multiplicando tres factores, ¿sí? Y en el caso que los tres sean infinitos positivos, ¿sí?, ahí me va a dar infinito positivo. En el caso que sean tres infinitos negativos, lo que me va a quedar es menos por menos por menos, que me da menos. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el límite, si lo pensamos de la misma manera, ¿sí?, acá sí va a cambiar. Y acá me va a dar más infinito o menos infinito, ¿sí? Más infinito cuando x tiende a más infinito y menos infinito cuando x tiende a menos infinito. ¿Está bien? Esto, tengan cuidado que lo que me está planteando es lo siguiente. Me dice que el límite de x3 es más infinito cuando x tiende a más infinito y que el límite de x3 cuando x tiende a menos infinito es menos infinito. ¿Tá? Esto me está resumiendo dos límites en uno, ¿tá?, que son estos dos. Si nosotros lo chequeamos de forma gráfica, ¿sí?, podemos hacer, vamos a hacerlo acá arriba, ¿sí?, si lo chequeamos de forma gráfica, lo que tenemos para la función x3, ¿sí?, que es un polinomio que tiene raíz triple en 0, ¿sí?, este polinomio tiene más o menos esta forma, ¿sí?
¿sí? Entonces lo que sucede es que cuando x tiende a más infinito, la función se hace cada vez más grande infinitamente, ¿sí? Y cuando x tiende a menos infinito, la función se hace cada vez más grande en valor negativo, ¿sí? Entonces acá vemos que es coherente esto con los resultados que pensamos analíticamente. Bien. Y lo que me pide la parte C es generalizar y ver qué pasa con el límite de cualquier potencia de x. El ejercicio 1C, entonces, me dice, generalice para x a la n, discutiendo según n sea par o impar. ¿Sí? O sea, básicamente, ahora el problema que tenemos es x a la n cuando x tiende a más o menos infinito. ¿Sí? ¿Qué sucede acá? Nosotros ya sabemos que en una potencia, si tenemos el exponente par, ¿sí? Un exponente par me va a dejar el resultado positivo. Y si tenemos una potencia con exponente impar, me va a habilitar el signo que tenga la base. Entonces, acá, como estamos planteando un límite de un producto de infinitos, ¿sí? Según si n es par o impar, esto me va a dar los casos correspondientes a x2 y x3, ¿sí? Que son como los más sencillos en ese sentido. ¿Sí? Fíjense. Si n es par, ¿sí? Lo puedo escribir de esta forma. N igual 2k. ¿Está bien? Entonces, el límite de x a la n lo puedo plantear como x a la 2k, con x tendiendo a más o menos infinito. ¿Sí? Esto nos queda entonces, por propiedad de potencia, podemos plantear esto como x a la 2 todo a la k, y x tiende a más o menos infinito. ¿Sí? Como sabemos que x2 tiende a más infinito, todo esto tiende a más infinito, y si le hacemos la potencia, estamos reforzando ese infinito. Si lo estamos multiplicando ese infinito positivo, ¿tá? En ambos casos que tenga positivo, ¿sí? Y me da positivo. Ahora, si nosotros hacemos que n sea impar, entonces podemos escribir n de la forma 2k más 1. ¿Sí? Cuando lo ponemos como 2k o 2k más 1, estamos considerando, en cualquier caso, un k entero. ¿Sí? Es la forma en que podemos escribir un par o impar a partir de cualquier entero. En este caso, entonces, tenemos que el límite de x a la n nos queda como el límite de x a la 2k más 1. ¿Sí? Cuando x tiende a más o menos infinito. Y esto lo podemos separar, si quieren, como x a la 2k por x, por propiedad de potencia. ¿Sí? Recuerden que podemos separar los exponentes, ¿sí? Sumados en el producto de dos potencias de igual base. Entonces acá nos queda así. Fíjense que en este caso, x a la 2k es lo que teníamos antes. O sea que esto tiende a más infinito, a más infinito, ¿sí? Y el x que me sobra me puede cambiar el signo. ¿Sí? O sea que esto me da más y menos infinito. ¿Está bien? Básicamente, acá lo que hicimos fue, con operaciones, planteando par y impar formalmente, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a dar el límite? Pero nosotros ya lo pensamos. En realidad sabíamos que si teníamos una potencia de exponente par, me iba a dar positivo, porque estoy multiplicando una cantidad par de infinitos positivos o negativos, ¿sí? Y acá me iba a hacer diferencia, al igual que era entre x2 y x3. ¿Sí? Entonces ahora ya sé qué sucede con cualquier potencia de x cuando manejo infinitos.
Bueno, entonces, ahora estamos viendo que para límite podemos tener distintas situaciones, ¿sí? Podemos tener un límite planteado en un punto del dominio o hacia los infinitos y podemos tener resultados finitos o infinitos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esos límites? Vamos a hacer una generalización. Si tenemos funciones, ¿sí? Si queremos hacer f más g, si queremos hacer f menos g, si queremos hacer f por g, o si queremos hacer f dividido. ¿Sí? A ver qué casos tenemos. ¿Sí? En realidad, cualquier función puede tener tres tipos de límite. ¿Sí? Podemos plantear un límite finito L, ¿sí? Llamémosle mayor que 0. ¿Sí? Podemos plantear un límite 0, ¿sí? O podemos plantear un límite infinito. ¿Sí? Vamos a contemplar que los límites, ¿sí? Son positivos o 0 más o más infinito para no complicar. Para cada uno de estos casos de f vamos a tener tres casos de g, ¿sí? Que lo podemos plantear como m, 0 y más infinito, m, 0 y más infinito, m, 0 y más infinito. ¿Sí? Entonces, en el caso, vamos a plantear acá también que m es mayor que 0. ¿Sí? En el caso de tener dos valores finitos entre f y g, eso ya lo sabemos y lo vimos en las propiedades. Esto me da L más m, L menos m, L por m y L sobre m. ¿Ah? Esas son las propiedades que vimos de valores finitos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos f, un límite finito, y g, un límite 0. ¿Sí? Acá cuando lo sumo va a ser así nomás. ¿Sí? Acá me va a quedar L menos 0, me va a quedar 0. ¿Sí? ¿Y acá qué pasa? Acá lo que pasa es que tengo un valor finito sobre 0. ¿Sí? Cuando tengo algo que tiende a 0 en un denominador, eso hace que la expresión sea cada vez más grande. Entonces, ese 0 lo que va a hacer es transformarme el cociente, ¿sí? Algo finito sobre 0 me va a dar infinito. ¿Sí? Recuerden que acá estamos tomando valores todos positivos, ¿sí? Del lado positivo, para omitirlo del signo. ¿Sí? En el caso que tengamos L con un infinito, f es un valor finito y g es infinito, entonces lo que tenemos acá, por ejemplo, en la suma, tenemos un infinito. Acá después, ¿qué tenemos? Tenemos L menos un infinito. Acá tenemos un valor finito por uno infinito, esto nos da infinito, ¿sí? Y acá en el cociente, ¿qué tenemos? Un valor finito sobre un infinito. Algo que se hace infinitamente grande en un denominador, lo que hace es que el cociente sea infinitamente chico. Entonces acá tenemos un 0. ¿Está bien? ¿Qué pasa ahora si f tiene valor 0 y lo mezclamos con las posibilidades que tenemos para g? ¿Sí? Lo que tenemos acá es, ¿sí? En la suma me va a dar fácil, 0 con m, va a ser 0 más m, va a ser menos m, va a ser 0, ¿sí? Y acá lo que tenemos es 0, algo que tiende a 0, sobre un valor finito. Esto me va a dar 0. ¿Está bien? Después, ¿qué pasa? Tenemos 0 y 0. En la suma no pasa nada. Tenemos la suma de dos ceros, tenemos la resta de dos ceros, ¿sí? En el producto de algo que tiende a 0 por algo que tiende a 0, me da 0. Y en el cociente de algo que tiende a 0 con algo que tiende a 0, lo que tenemos ahí es una indeterminación. ¿Sí? ¿Por qué tenemos una indeterminación? Porque ahí tenemos algo que tiende a 0 arriba del cociente y algo que tiende a 0 abajo. ¿Sí? Lo que se hace 0 en el numerador está tendiendo a que ese cociente sea chico, pero lo que se hace 0 en el denominador está tendiendo a que ese cociente sea grande. Entonces ahí hay como una
indeterminación porque no sabemos realmente cuál puede ser el resultado del límite. Entonces eso lo vamos a empezar a trabajar en algunos ejercicios. Ahí ya tenemos una indeterminación que es 0 sobre 0. Después, ¿qué más tenemos? 0 e infinito, ¿sí? Si lo sumamos, eso es claro, 0 más algo que es infinito, eso me va a dar infinito. Si lo restamos, esto me va a dar menos infinito, ¿sí? Si los multiplicamos, tenemos algo que se hace tan chico, casi nulo, y algo que se hace infinitamente grande. Y ahí hay una inconsistencia o hay algo ahí que está indeterminado. Entonces no sabemos si eso va a tender a 0, o va a tender a infinito, o va a tender a un valor finito, distinto de 0. Entonces acá tenemos otra indeterminación. ¿Sí? Y después, por último, tenemos, en este caso, un numerador que tiende a 0 y un denominador que tiende a infinito. Ahí tenemos que el numerador va a tender a 0, por lo tanto se va a hacer tan chico como yo quiera, y el denominador, ¿sí?, se hace tan grande como yo quiera y hace que el cociente también sea tan chico como yo quiera. Entonces tenemos que el numerador y denominador hacen que el cociente sea algo que tiende a 0. Entonces en este caso no tenemos indeterminación. ¿Bien? En el último caso, que f tiene límite infinito, acá va a ser algo redundante. ¿Sí? Tenemos infinito más un valor finito sumado, esto me va a dar más infinito. Después en la resta me va a dar más infinito. ¿Sí? Después en el producto me va a dar más infinito. Y en el cociente tenemos algo que tiende a infinito en el numerador y un valor finito debajo, o sea que eso va a ser más infinito. ¿Está bien? Ustedes tienen que pensar en esto de a qué tiende la cosa, ¿sí? Un infinito, ¿sí?, me está hablando de algo que se hace cada vez más grande, ¿sí?, en un signo o en otro. Y un 0 me está hablando de algo que se hace infinitamente pequeño, ¿sí? De hecho le llamamos infinitésimo. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa acá? Tenemos infinito, ¿sí?, con algo que tiende a 0, ¿sí? Es un infinito y un infinitésimo. Entonces acá, si lo sumamos, en la suma, ¿sí?, lo que vamos a tener de resultado es un límite infinito. En la resta, infinito menos 0 me va a dar infinito. En el producto ya sabíamos que teníamos una indeterminación. ¿Sí? Cuando tenemos algo que tiende a 0 con algo que tiende a infinito y los multiplicamos, ahí no sabemos si ese producto termina dando 0, infinito u otra cosa. ¿Está bien? Y después en el cociente, un numerador que tiende a infinito sobre un denominador que tiende a 0. ¿Sí? El denominador, si se hace tan chico como yo quiera, hace que el cociente sea grande. O sea que las dos funciones, ¿sí?, la que tiende a infinito arriba o la que tiende a 0 abajo, hacen que el cociente tienda a infinito. ¿Sí? Y por último, el último caso es de dos infinitos, en f y en g. Si tengo la suma de infinitos con el mismo signo, me va a dar más infinito. Si tengo la resta de infinitos con distinto signo, ahí también voy a tener un problema de indeterminación. ¿Sí? Porque en la resta de infinitos, si yo tengo infinitos distintos, no sé qué infinito es más infinito que el otro. Entonces, para eso vamos a trabajar con lo que llamamos órdenes de infinito, por ejemplo. ¿Sí? Después, cuando tenemos dos infinitos multiplicados, ahí me va a quedar infinito. ¿Sí? Y cuando tenemos el cociente de dos infinitos, de nuevo tenemos el problema de que el numerador hace que el cociente sea tan grande como yo quiera, pero el denominador hace que sea tan chico como yo quiera. Entonces, como tenemos esa tendencia cruzada, también tenemos una indeterminación. ¿Bien? Entonces, en este resumen de las posibilidades que tenemos, ¿sí?, fíjense que tenemos una indeterminación que es 0 sobre 0, otra indeterminación que es infinito sobre infinito, que son indeterminaciones de cociente. Tenemos por otro lado, ¿sí?, indeterminaciones de producto, que son 0 por infinito o infinito por 0, que es lo mismo. ¿Sí? Y por otro lado tenemos una indeterminación en la resta de infinitos. ¿Tá? Estas son las indeterminaciones que estamos manejando por ahora. Después van a haber otras en el próximo práctico, ¿sí?, con indeterminaciones de potencia.
Entonces, teniendo presente la tabla que hicimos hace un rato, ¿sí?, que nos muestra todos los casos de límites que podemos llegar a tener, vamos a tratar de revisar los problemas que tenemos en el ejercicio 5. En primer lugar, vamos a ver el ejercicio 5A, que nos pide calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de x al cubo más x al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que le puse paréntesis ahí para dejar la expresión bien definida. Bien, nos pide calcular este límite. Lo primero que vamos a hacer siempre en un cálculo de límite es chequear las tendencias de cada uno de los elementos que tengamos ahí. ¿Bien? Y después ver si con las operaciones que están presentes podemos usar propiedades sencillas para deducir el límite, ¿sí?, que tenemos. Entonces, acá tenemos que x tiende a menos infinito. Nosotros en el ejercicio 1a y 1b ya vimos qué pasaba cuando x tendía a menos infinito para x3 y x2. Y sabemos que para x2 esto tiende a más infinito. Y que para x3 esto tiende a menos infinito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos menos infinito más infinito. Eso es infinito menos infinito, es una indeterminación. Bien. Indeterminación de la forma infinito menos infinito. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos esta indeterminación? En general, las indeterminaciones no tienen una única forma de resolverse, ¿sí? Tenemos que ver, según el tipo de indeterminación, qué método vamos a usar o qué recurso tenemos para levantar esa indeterminación. En este caso en particular, por ejemplo, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si nosotros este límite, en lugar de plantearlo como la suma de las dos potencias, lo que hacemos es sacar del factor común la x, ¿sí?, la cantidad de x que podamos. Fíjense, en estos dos términos, ¿qué factor común podemos separar? Tenemos x2, ¿verdad? ¿Sí? Si nosotros sacamos del factor común x2, lo que nos queda adentro en una suma va a ser x más 1. Fíjense, esto es x2 por x, o sea que puedo sacar el x2 del factor común y me queda x, y acá obviamente si saco el x2 me va a quedar 1. ¿Sí? A esto le llamamos factorización, y esto muchas veces me permite de alguna forma dejar de tener una resta de infinitos, ¿sí?, y pasar a tener otro tipo de operación. Vamos a ver qué sucede con esto. Lo que sucede con esto es que si x tiende a menos infinito, ahora x más 1, todo esto va a tender a menos infinito. Porque si yo a algo que tiende a menos infinito le sumo 1, no le va a cambiar el límite, va a seguir siendo menos infinito. Y este x cuadrado ya sabíamos que tendía a más infinito. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Tenemos un producto de dos infinitos, ¿sí? Sabemos que el producto de dos infinitos no es indeterminado y que el signo de ese infinito va a responder al producto de signos de los infinitos. En este caso tenemos más por menos, o sea que esto va a ser menos infinito en resultado global. Así que el resultado termina siendo menos infinito. ¿Bien? Entonces acá pudimos resolver la indeterminación que teníamos factorizando. ¿Está bien? Es una de las formas que tenemos para de repente ya no tener planteada una resta de infinitos. Ahora, ¿lo podemos resolver de otra manera? Sí. Lo que podemos hacer es pensar en órdenes de infinito. Que quizás algunos ya lo vieron en el liceo o no, pero lo vamos a empezar a repasar un poco a medida que resolvamos otros límites. ¿Qué quiere decir órdenes de infinito? Bueno, lo que tenemos acá, fíjense, tenemos una expresión que es la suma de dos potencias, ¿sí? Dos potencias de infinito. ¿Qué quiere decir eso? X tiende a infinito, así que yo estoy viendo, ¿sí?, dos infinitos acá, un infinito y otro infinito que son potenciados. ¿Está bien? Los resultados de estos límites ya sabemos que por separado son infinitos. Uno es negativo y otro es positivo. Bien, ¿qué sucede? Lo que yo puedo pensar es cuál tiene mayor orden de infinito. ¿Y cómo sé eso? Bueno, si yo lo que estoy es comparando dos potencias, ¿tá?, yo puedo darme cuenta fácilmente que
Si lo que estoy calculando con la potencia es algo que está siendo cada vez más grande, ¿sí? Un exponente mayor me va a dar un resultado mayor. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo acá una potencia de base x de exponente 2, ¿sí? Que yo multiplique 2 veces esos infinitos, me va a dar un valor más chico que si lo multiplico 3 veces. Estamos hablando del mismo infinito, que es x que tiene infinito. Entonces, en estos dos casos, ¿sí? x3 y x2, yo puedo decir la potencia que es más fuerte como un infinito, la de mayor orden de infinito, es x3. Entonces, tiene sentido que el resultado de esta suma, ¿sí? Lo que sea predominante es x3. Entonces, frente a que los dos son infinitos, ¿sí? En realidad, ¿sí? Lo que predomina acá es x3. Entonces podemos decir que en esta suma el resultado lo va a dar el infinito al que tiende x3, que es menos infinito. ¿Está bien? Entonces, en algunos casos nosotros podemos ver, ¿sí? Que cuando x tiende a menos infinito, ¿sí? Podemos plantear como que x3 predomina sobre x2. ¿Sí? Es una especie de equivalencia también, como lo que vimos recién, ¿sí? Pero ahora en infinitos, no en infinitesimos. ¿Sí? Vamos a ver otro ejercicio que también trabaja con infinitos en potencia, ¿sí? El ejercicio 5b. El ejercicio 5b me plantea lo siguiente: el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 1. ¿Está bien? En este caso, si hacemos lo que siempre hacemos, que es evaluar las tendencias, ver qué sucede, ¿sí? Si x tiende a más infinito, ya sabemos que x cuadrado tiende a más infinito y que si le sumo 1, eso me va a dar más infinito también. ¿Y qué sucede abajo? Tengo x cuadrado que tiende a más infinito y si le resto 1, no me va a cambiar tampoco el resultado infinito que tengo. Entonces, lo que tenemos acá es infinito sobre infinito. Es otra indeterminación de las que vimos en la tabla, que es una indeterminación de cociente. ¿Tá? ¿Recuerdan? Acá lo que nos pasaba era que lo del numerador, ¿sí? Tiende a infinito, entonces hace que ese cociente sea tan grande como yo quiera, pero el denominador tiende a infinito, entonces hace que ese cociente sea tan chico como yo quiera. En esas dos direcciones opuestas, ¿sí? No sé qué sucede y entonces es indeterminado. Bien, ¿cómo hago para resolver esta indeterminación en este caso? Es distinta porque acá era una diferencia y ahí era un cociente. ¿Ah? Entonces, de nuevo, puedo tener distintas formas de resolverlo. ¿Ah? Si yo lo pienso, por ejemplo, por los órdenes, ¿sí? Por órdenes de infinito, fíjense, si x tiende a infinito, ¿sí? En realidad, ¿sí? Que yo a x cuadrado le sume 1 no me hace nada. Entonces lo que puedo decir es que hacia más infinito, x cuadrado más 1 es como si fuera equivalente a x cuadrado. ¿Por qué? Porque este 1 es despreciable frente a un infinito. ¿Está bien? ¿Qué más puedo decir? Lo que puedo decir es que x cuadrado restándole 1 tampoco me hace diferencia respecto a x cuadrado. ¿Tá? Esto es como algo que estamos pensando en el infinito. ¿Tá? Hacia valores muy grandes de x, estos 1 no hacen la diferencia. Entonces yo puedo decir que en realidad estas dos expresiones son equivalentes a x cuadrado, porque es lo que predomina. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, si yo sustituyo por estas equivalencias en el cociente, lo que sucede, fíjense, es que me queda x cuadrado sobre x cuadrado y esto me da 1. ¿Está bien? Esto es algo que yo estoy haciendo con órdenes, ¿sí? Sustituyendo por órdenes, ¿sí? Y tengo que saber cómo usarlo. Y no puedo usar los órdenes de cualquier manera.
Esto muchas veces, quizás para algunos, no sea del todo seguro como un procedimiento o no entiendan muy bien cómo funcionan los órdenes, entonces no les da quizás la seguridad de que lo están haciendo bien. ¿Tá? En este caso lo que vemos es que sustituimos, ¿sí?, por los órdenes de infinito que predominan y me da 1. ¿Tá? Bien, si no tenemos certeza de cómo usar muy bien los órdenes, siempre lo que podemos hacer es factorizar. ¿Bien? ¿Cómo hacemos para factorizar? Yo acá ya tengo una idea de que estos son órdenes de infinito, entonces puedo usar esa idea para resolver el límite de una forma más sencilla. Más sencilla no, más segura. Entonces, volvamos a plantear el límite. Lo que vamos a hacer ahora es, en lugar de sustituir por lo que yo creo que predomina en cuanto a órdenes de infinito, en lugar de hacer eso, que quizás para algunos no están seguros, ¿sí?, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos que x cuadrado es un infinito que predomina en esta suma. Entonces, en lugar de sustituirlo, lo que vamos a hacer es sacar factor común por x cuadrado. ¿Sí? Que quizás no lo vean mucho, pero en la expresión que tenemos arriba, si nosotros sacamos de factor común x cuadrado, adentro nos va a quedar una suma que ¿cuál es? ¿Sí? Si acá le sacamos x cuadrado, nos va a quedar 1. Y al otro término nos va a quedar 1 sobre x cuadrado. ¿Ah? Fíjense que esto que hacemos acá de sacar el x cuadrado factorizado, ¿sí?, siempre se tiene que cumplir en la distributiva que hacemos después. ¿Sí? Acá hacemos una distributiva que nos devuelve lo que teníamos antes. ¿Está bien? ¿Podemos hacer lo mismo con lo que tenemos abajo? Sí, podemos hacer lo mismo. ¿Sí? Podemos escribir x cuadrado menos 1 como x cuadrado por una suma que va a ser 1 y menos 1 sobre x cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Ahora lo que hacemos es sustituir cada expresión por a lo que es igual, ¿sí? En este caso no es una equivalencia, sino que esto es igual a esto, ¿sí? Son iguales factorizados, entonces lo sustituimos ahí. Y nos queda el límite, cuando x tiende a más infinito, ¿sí?, de x cuadrado por 1 más 1 sobre x cuadrado y x cuadrado por 1 menos 1 sobre x cuadrado. ¿Está? Si ustedes se fijan, acá sustituimos cada expresión por algo a lo que es igual, no algo a lo que es equivalente, y entonces acá podemos cancelar lo que sacamos de factor común, x cuadrado. Y esta era la idea. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó con esto? Con esto, que lo sacamos de factor común, ahora podemos volver a chequear tendencias adentro. Fíjense, esto ahora es una constante que tiende a 1 y esto otro es algo que tiende a 0. ¿Sí? Porque lo que tenemos es 1 sobre algo que tiende a infinito, eso es un valor finito sobre un infinito me da algo que tiende a 0. ¿Sí? Un infinito invertido es un infinitésimo. Y acá abajo, ¿qué tenemos? Algo que tiende a 0 también. Entonces, ¿qué sucede? 1 más algo que tiende a 0 termina tendiendo a 1. Acá me queda todo apretado. Vamos a escribirlo abajo. El límite cuando x tiende a más infinito, una vez simplificadas las x cuadrado, me queda 1 más 1 sobre x cuadrado sobre 1 menos 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto que está acá arriba tiende a 1 y esto que está acá abajo tiende a 1, porque es 1 más algo que tiende a 0 y 1 menos algo que tiende a 0. ¿Está bien? Entonces, al final el resultado me da 1, como me había dado en el caso que lo hicimos por órdenes de infinito. ¿Sí? La diferencia ahora es que sustituimos por igualdades y no por equivalencias. ¿Sí? Entonces,
Si sé cómo usar los órdenes infinitos, lo puedo resolver así, súper práctico. Y si no tengo mucha idea, lo que puedo hacer es recurrir a factorizar, que quizás la primera vez que lo vemos no es tan visible como hacer esta factorización, ¿sí? Pero también podríamos haber multiplicado y dividido por 1 sobre x cuadrado. Y nos da lo mismo. ¿Está bien? Vamos a hacer ahora algunos más del 5. ¿Sí? Obviamente todas las dudas que queden de esto, sí, que puedan después revisar y apuntar, traten de consultarlas en el foro, porque a veces no puede quedar muy claro. Vamos a hacer el 5C y el 5D. ¿Sí? Los vamos a hacer a la vez, porque si ustedes se fijan, ¿sí? El 5C y el 5D son límites laterales, ¿sí? De una misma función. En el 5C lo que tenemos es el límite de 1 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1 más. Y en el 5D lo que tenemos es el límite de 1 de la misma función cuando x tiende a 1 menos. ¿Bien? Y entonces acá tenemos límites laterales, ¿sí? Y vamos a ver cómo trabajamos con esto. Vamos a recordar de la definición del límite lateral, ¿tá? Que cuando x tiende a 1 más, lo que está diciendo es que en el entorno de 1 estamos tomando solo valores por encima de 1. ¿Sí? Es decir, x está tendiendo a 1 por valores mayores que él. Entonces, lo que yo tengo acá es que x tiende a algo un poquito mayor que 1. Entonces, ahora para ver las tendencias vamos a pensar en eso. ¿Sí? Si x tiende a algo que es un poquito mayor que 1, o sea, tiende a 1 más, entonces x menos 1, ¿a qué va a tender? Lo que sucede es que si yo tengo x que es un poquito mayor que 1, porque viene de arriba, de valores más grandes que 1, ¿sí? X menos 1, que le resta 1 a eso, va a ser un poquito más grande que 0. ¿Está bien? Entonces, este x que tiende a 1 más, me va a dar un x menos 1 que tiende a 0 más. ¿Sí? Sabemos que si x tiende a 1, x menos 1 va a tender a 0. El tema es acá saber si tiende a 0 por encima o por debajo de 0. ¿Por qué es importante acá? Porque acá lo que tenemos es 1 sobre algo que se hace infinitamente pequeño. ¿Sí? O sea, que se hace 0. Si tenemos un denominador que se hace 0, ese cociente se hace infinito. Entonces, tenemos que conocer el signo de este 0 para saber cuál es el signo del infinito que nos da. Entonces, como x es un poco mayor que 1, x menos 1 es un poco mayor que 0, y por tanto es positivo, y 1 sobre algo que tiende a 0 más me va a dar más infinito. ¿Está bien? ¿Sí? Si pensamos lo mismo para el segundo ejercicio, el 5D, ¿sí? Acá lo que tenemos es que x es menor que 1, o sea, venimos por la izquierda y venimos por valores menores que 1. Entonces, ¿qué sucede? Cuando acá yo lo que tengo es un valor apenas menor que 1, ¿sí? Y le resto 1, entonces eso me va a quedar apenas menor que 0. O sea que el denominador ahora va a tender a 0 menos. Y ahora 1 sobre algo que tiende a 0 menos, o sea, algo que tiende a 0 por valores negativos, ¿sí? Lo que me va a dar ahora es un menos infinito. ¿Sí? Bien, esta es la forma que tenemos de analizar estas tendencias a partir de los límites laterales, comprendiendo qué es lo que pasa, ¿sí? Cuando yo me acerco de un lado o del otro de un entorno. ¿Eh? También lo podríamos haber resuelto en forma gráfica, ¿sí? Este ejercicio, ustedes si ven la función, ¿cuál es?
¿sí? En realidad la función 1 sobre x menos 1 no es otra cosa que 1 sobre x compuesto con x menos 1. ¿Está bien? Entonces, esta función es una composición, ¿sí? Donde a la función 1 sobre x ya le conocemos el gráfico, ¿sí? Entonces, si tenemos la función 1 sobre x y la componemos con x menos 1, si se acuerdan del ejercicio que hicieron del gráfico modificado a partir de modificaciones en x o en f, ¿sí? Lo que podemos obtener el gráfico fácilmente de esta otra función, ¿sí? Es una composición. Que si ustedes entonces lo resuelven, o por composición, o conociendo la forma de la función, llegamos a un gráfico que tiene la siguiente forma. ¿Sí? Si f de x es 1 sobre x menos 1, ¿tá? Lo que vemos acá es el problema de existencia que 1 sobre x tenían 0, ¿sí? Que ahí había una asíntota, ¿sí? Ahora lo vamos a tener en 1. ¿Sí? El problema va a ser que esta función no va a existir en 1. O sea que en 1, acá en el dominio, vamos a tener una asíntota. ¿Sí? Lo que sucede entonces es, básicamente, ¿tá? Esto créanme, y si no lo piensan después un poco mejor, pero lo que vamos a tener es un gráfico corrido, ¿sí? Similar al de 1 sobre x, pero de esta manera, ¿tá? Donde los arcos acá tienden a 0 grados y acá se van hacia más y menos infinito. ¿Es eso coherente con los límites que calculamos? Sí, es coherente, porque a medida que nosotros nos acercamos con x a 1 más, ¿sí? La función se va hacia más infinito. Y cuando nos acercamos con x a 1 menos, la función se va a menos infinito. ¿Sí? ¿Qué podemos decir aparte de estos dos límites? Tenemos límites laterales, ¿sí? Que son distintos. O sea que en realidad nosotros no podemos decir que cuando x tiende a 1, sin distinguir entre laterales, ¿sí? El límite existe. ¿Está bien? El límite no existe porque por ambos lados tiendo a distintos infinitos, ¿sí? Más infinito y menos infinito. ¿Está? Eso es algo importante para no caer en la idea de que tengo un límite que existe, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver algún ejemplo más del ejercicio 5. ¿Sí? Ahí tienen otros límites con funciones donde pueden aprovechar a usar los gráficos que tenían, ¿sí? De la clase pasada, de tangente, de seno, ¿sí? Los gráficos siempre son una buena referencia para poder entender lo que está pasando a nivel de límite. Vamos a ver ahora qué pasa en el ejercicio 5i. En el ejercicio 5i, lo que tenemos es el límite cuando x tiende a 0 de raíz de 1 más x menos raíz de 1 menos x, todo esto sobre x. ¿Está bien? Bien, ¿qué sucede acá? Hemos planteado este límite, la variable tiende a 0 y fíjense que nosotros entonces estamos trabajando en un entorno de 0. ¿Tá? Tenemos x en un entorno de 0. ¿Recuerdan esto que vimos de la definición? Planteo esto porque si ustedes se fijan en la expresión de la función que tenemos acá, ¿sí? Tenemos dos raíces cuadradas y las raíces tienen problema de existencia. ¿Tá? Entonces, en realidad, ¿será que esto no lo podemos plantear? Sí, lo podemos plantear porque como x está en un entorno de 0, ¿sí? Este x es muy chico, es algo que está tendiendo a 0, es casi despreciable. Entonces, radicando en esta raíz cuadrada existe. Lo mismo acá. ¿Está bien? Entonces, ahora chequeemos las tendencias que tenemos. ¿Bien? Si x tiende a 0, 1 más x tiende a 1 y esta raíz, ¿sí? Va a tender a 1. ¿Sí? Lo mismo
¿sí? Hago 1 menos algo que tiende a 0 y la raíz de eso sabemos que va a tender a 1. Lo que estoy omitiendo acá es que tenemos una composición de funciones, ¿sí? Y si sabemos el límite de lo de adentro, ¿sí? Lo cargamos en el límite de la otra función y ahí podemos sacar el resultado. Y acá abajo, ¿qué tenemos? Tenemos x que tiende a 0, ¿sí? Y arriba, en algo que tiende a 1 menos algo que tiende a 1, tenemos otro 0. O sea que todo el numerador tiende a 0. Y lo que tenemos, básicamente, vamos a borrar esto que confunde. Lo que tenemos básicamente es un límite indeterminado, nuevamente, pero ahora de la forma 0 sobre 0. ¿Sí? Tenemos algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0 y, bueno, en principio ahora tenemos que ver cómo resolver. Bien, lo que podemos usar para resolver en particular este límite, ¿sí? Es algo que ya conocíamos de antes, que es los productos notables, ¿sí? Cuando hacíamos ya sea el cuadrado de binomio o el producto de binomios conjugados. Acá fíjense, tenemos la resta de dos raíces, ¿sí? Y ya trabajamos un poco con cómo hacer que esas raíces desaparezcan de alguna forma por aplicar un producto notable. Si nosotros tenemos el producto, ¿sí? De binomios conjugados, ¿sí? Recordemos de qué se trataba esto, ¿sí? Se trataba de que si yo multiplico a menos b por a más b, ¿sí? Por así decirlo, esto me da a cuadrado menos b cuadrado, ¿sí? Este producto notable que conocíamos, ¿sí? Lo que hacía era que si nosotros multiplicábamos por el conjugado adecuado, elevaba al cuadrado los términos que teníamos en la diferencia. Entonces eso hacía que esas raíces se fueran, ¿tá? Acá tenemos un tema de que están las raíces ahí en el medio y que tenemos una indeterminación que no podemos resolver porque no podemos juntar los términos que dan esa indeterminación. Entonces, si sacamos las raíces, quizás podemos reordenar la cosa y levantar la indeterminación. Vamos a ver si eso funciona. Entonces, acá arriba tenemos un término que es raíz de 1 más x menos raíz de 1 menos x. ¿Sí? Esto estaría oficiando de A y esto estaría oficiando de B. Entonces, lo que vamos a hacer es, ahí arriba y abajo, vamos a multiplicar y dividir, ¿sí? Por el binomio conjugado. Si esto es A menos B, necesitamos multiplicar y dividir por A más B, que sería la suma de estas dos raíces. Entonces, saquemos esto de la indeterminación y nos queda el límite cuando x tiende a 0 de raíz de 1 más x menos raíz de 1 menos x, todo esto por raíz de 1 más x más raíz de 1 menos x. Todo esto sobre x y también la suma de a y b, que fue lo que agregamos. ¿Está bien? Entonces, si multiplicamos y dividimos, ya sabemos que esa expresión no se va a modificar. Y la ventaja es que lo que estamos agregando ya no es algo que tiende a 0, sino que es algo que tiende, si ustedes se fijan, esto tiende a 2. ¿Está bien? O sea que no es algo que va a ser problemático. ¿Bien? Vamos a ver qué sucede arriba. Cuando nosotros aplicamos el producto notable, que es el producto de binomios conjugados, lo que nos va a quedar es, entonces, la resta de los dos términos al cuadrado. Y eso me va a cancelar las raíces. Entonces me va a quedar 1 más x, ¿sí? Menos 1 menos x. Eso es lo que me queda arriba, ¿está bien? Porque elevo al cuadrado y cancelo la raíz. Y abajo lo que nos va a quedar es x por este otro binomio. ¿Bien? Vamos a resolver lo que nos queda arriba. En cuenta acá, ¿sí? Tenemos 1 menos 1, eso se me cancela. Y después tenemos x menos menos x, eso me da 2x. Así que ahora lo que tenemos
es en el límite, ¿sí? 2 por x sobre x por esto, por este binomio. Así que esto nos va a quedar 2 sobre la suma de esas raíces. ¿Está bien? Entonces, acá revolvimos un poco la cosa, creímos que ese producto de binomios conjugados nos iba a servir, y ahora chequeamos de nuevo. Si se fijan, arriba tenemos un 2, o sea que eso ya no va a tender a 0 y no vamos a tener la indeterminación. Y abajo ya sabíamos que esto tendía a 2, ¿sí? Cuando x tiende a 0. Entonces esto nos da 1. ¿Sí? Bien, entonces acá vemos un ejemplo cuando tenemos raíces que nos están trancando de alguna forma para levantar la indeterminación. Sí, podemos usar el producto de binomios conjugados, que sabemos que esas raíces en general las cancela. Entonces, siempre que aparezca alguna raíz involucrada en una indeterminación, quizás está bueno pensar en esto del producto de binomios conjugados. Bien. Y para terminar vamos a hacer 2 ejercicios con exponenciales, ¿sí? A ver qué tal. Empecemos por el 5J. El 5J es el límite cuando x tiende a más y menos infinito para e a la x más e a la menos x todo sobre 2. ¿Sí? Tenemos que ver el límite de esta función. Bien. Para ver cómo resolver este límite, fíjense que tenemos x tendiendo a más y menos infinito, así que en realidad son 2 límites por separado. ¿Tá? Bien, lo que podemos hacer para ver qué pasa con la exponencial e a la x y la exponencial e a la menos x es pensar un poco en sus gráficos. ¿Sí? Recuerden que los gráficos siempre nos dan información de lo que está pasando a nivel de límite, ¿sí? Y a nivel de otros tipos de conceptos que van a ver más adelante. Entonces, busquemos el gráfico para respaldar lo que estamos haciendo. ¿Bien? Vamos a dibujar primero e a la x, que ya la conocemos. E a la x, ustedes saben que tiene esta forma. ¿Sí? Corta acá, 0 vale 1, ¿sí? Y después tiene esta forma. ¿Sí? Y acá podemos reconocer, en este gráfico, que cuando x tiende a menos infinito, ¿sí? Cuando el exponente de la exponencial tiende a menos infinito, ¿sí? La función tiende a 0. Y cuando el exponente tiende a más infinito, la exponencial tiende a más infinito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el x que está ahí arriba tiende a más infinito, ¿sí? Hace que esa potencia sea tan grande como yo quiera y se haga aún más infinito. ¿Sí? Ahora, si este exponente tiende a menos infinito, lo que hace es que esa potencia, en realidad, ¿sí? Sea algo que tiende a 0. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a tener presente para resolver este límite. Fíjense, vamos a resolver uno solo, cuando x tiende a más infinito. ¿Sí? Cuando x tiende a más infinito, esta exponencial de acá, ¿sí? Va a tender a más infinito. Porque si yo tengo una potencia de base e y la elevo a algo que se hace cada vez infinitamente más grande, ¿sí? Me va a incrementar la potencia. ¿Sí? Acá, ¿qué pasa con esta otra? Esta otra es la misma exponencial, ¿sí? Pero con el exponente infinitamente negativo. Entonces, como razonamos recién, esto va a tender a 0. ¿Sí? A 0 por encima, o sea que va a ser 0 más allá de eso. Lo que tengo acá es un infinito más 0, ¿sí? Infinito más 0 sabemos que nos da infinito, sobre 2 obviamente infinito, así que lo que tenemos acá es un resultado más infinito para el 1. ¿Bien?
el otro, con menos infinito, lo podemos razonar igual, ¿sí? Si se fijan en realidad, lo que pasa es que estas dos potencias básicamente funcionan al revés. Una me da 0 y la otra me va a dar más infinito. ¿Sí? O sea que el resultado va a ser 1. Ligado a esto, ¿sí? Vamos a ver el ejercicio 5K. Ahora sí, tenemos muchas más exponenciales ahí que pueden equilibrar un poco la cosa. Vamos a ver. Tenemos el límite cuando x tiende, por ejemplo, a más infinito. Si vamos a hacer uno de los dos, nos pide los dos, pero vamos a hacer uno solo. Tenemos e a la x menos e a la menos x, todo sobre e a la x más e a la menos x. Entonces ahora tenemos 4 exponenciales ahí. Ya sabemos cómo es la forma de la exponencial, qué sucede cuando el exponente tiende a más infinito o a menos infinito. Si en un caso se hace más infinito y en el otro se hace 0. Y acá tenemos 4 exponenciales. Entonces vamos a ver qué sucede. Cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Las exponenciales con el x así tal cual me van a dar más infinito en el límite. ¿Sí? Y cuando las exponenciales tienen menos x de exponente, ¿sí? Lo que pasa es que la exponencial tiende a 0. Lo vimos allá en el gráfico. ¿Sí? Entonces acá lo que tenemos es infinito menos 0, ¿sí? Eso es algo que tiende a infinito. Y abajo, infinito más 0 es algo que tiende a infinito. Así que básicamente lo que tenemos acá es una indeterminación de infinito sobre infinito. ¿Está bien? Y bueno, ¿cómo hacemos para resolver esta indeterminación? Bueno, por ahora los recursos que vimos, ¿sí? Fue de tomar según órdenes o equivalentes, ¿sí? De lo que predomina frente a otra cosa, ¿sí? Y resolver de esa manera. O factorizar, es lo que usamos, ¿sí? Para esto de cuando tenemos infinitos sobre todo. ¿Qué sucede acá? Lo que sucede acá es que, fíjense, lo que tenemos es un infinito restado con un infinitésimo. O sea, si tenemos algo que se hace infinitamente grande, restado por algo que se hace casi que despreciable, ¿sí? Lo que sucede es que en realidad esto que tenemos acá arriba, ¿sí? Es equivalente solo al infinito, porque lo otro es despreciable, de alguna forma. Entonces podemos pensar, lo que pensamos hoy, que en este caso e a la x menos e a la menos x lo pueda tomar como equivalente a e a la x, porque esto es despreciable, ¿sí? Porque esto tiende a 0 y esto tiende a más infinito. Entonces podríamos sustituirlo así como si fuera decir que el infinito predomina en esta suma frente al infinitésimo. Y podríamos hacer lo mismo con lo que tenemos abajo. Y en ese caso, si sustituimos, nos daría 1. Son como esos recursos mágicos que a veces suceden porque se vuelve súper práctico. Estamos como sustituyendo equivalencias que si las conocemos y sabemos usarlas, capaz que sabemos lo que estamos haciendo. Pero si no sabemos del todo cuándo son seguras o no, entonces conviene recurrir a alguna otra cosa. Si se acuerdan, recién cuando usamos órdenes o equivalentes así para sustituir infinitos predominantes, ¿sí? Lo que hicimos también por otro lado es factorizar. Entonces busquemos a ver si podemos factorizar acá para que de alguna forma, ¿sí? Podamos ver realmente las tendencias que tenemos. O si podemos reordenar un poco la expresión para plantear el cálculo de otra manera. Vamos a ver. Si nosotros, por ejemplo, queremos factorizar lo que tenemos arriba, ¿sí? Fíjense, la otra vez que nosotros queríamos usar órdenes, pero factorizamos para probar que fuera seguro, lo que nosotros sacamos de factor común fue lo que creíamos que era el infinito más potente, más predominante. Entonces lo que vamos a hacer acá es de sacar de factor común justamente ese infinito. Acá sabemos que entre estos dos términos, el e a la x es el infinito que debería predominar. Entonces saquémoslo de factor común.
Si sacamos e a la x de un factor común en esta resta, lo que nos va a quedar en el primer término es 1. ¿Sí? Porque esto es precisamente e a la x. ¿Sí? Y del otro término, ¿sí? Yo tengo que poner algo, ¿sí? Que al multiplicarlo a e a la x me dé e a la menos x. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de las propiedades de potencia, ¿sí? Yo podría poner esta exponencial. ¿Sí? Esto es algo difícil de pensar, ¿sí? Pero también lo podríamos plantear, en lugar de factorizar de esta manera, lo podríamos plantear como, bueno, si yo quiero saber cómo sacar este factor común, divido lo de arriba entre e a la x. Si yo divido esto por e a la x, voy a encontrar esto. ¿Está bien? Entonces, este término dividido e a la x me va a dar 1. Y este término dividido e a la x me va a dar e a la menos 2x. ¿Está bien? Recuerden que cuando hacemos esta factorización, elegimos sacar para afuera lo que creemos que es predominante, ¿sí? Y esta distributiva después nos tiene que dar lo que teníamos. ¿Bien? Vamos a ver si esto entonces funciona. De nuevo. El otro término que vamos a factorizar, el denominador, ¿sí? Va a ser factorizado de manera similar, ¿sí? Esto nos va a quedar e a la x como 1 más e a la menos 2x. ¿Está bien? Es similar al que tenemos arriba, solo que en una suma. ¿Bien? Cuando planteemos entonces el cociente, ¿sí? De estas dos expresiones sustituidas por estas factorizadas, ¿qué va a pasar? Se nos van a cancelar los términos que sacamos de factor común. Entonces, si volvemos a la expresión, el límite cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Cancelando los factores en común, nos va a quedar 1 menos e a la menos 2x, todo sobre 1 más e a la menos 2x. ¿Está bien? Recuerda que lo que hacemos es dividir estas dos, o sea que estos dos factores que son comunes se cancelan. Entonces lo que nos queda ahora, que reordenamos un poco y que sacamos los infinitos que nos daban la indeterminación, ¿sí? Ahora tenemos que esto, que sigue siendo una potencia con exponente infinitamente negativo, ¿sí? Porque x tiende a más infinito, 2x también, menos 2x tiende a menos infinito. Así que esto es el mismo tipo de potencia que tenía acá, ¿sí? Que tiende a 0 más. Entonces todo lo que tenemos acá ahora tiende a 1. ¿Está bien? Y abajo nos pasa exactamente lo mismo. Esto tiende a 0 más, así que todo va a tender a 1. Y entonces acá tenemos que el resultado del cociente nos da efectivamente 1. ¿Está? Recuerdan que 1 era también lo que nos daba si nosotros sustituíamos por el infinito que nos parecía predominante o sacando el infinitésimo despreciable. ¿Está bien? Esto no es que se les tenga que ocurrir en todo momento hacer todas estas cosas que son distintas. En realidad son un montón de recursos distintos que en algunos casos, según la expresión o según el tipo de problema que tiene, ya podemos saber hacia dónde rumbear. ¿Sí? O sea, ya sabemos que si estamos trabajando con infinitos, podemos compararlos por órdenes, a veces los podemos sustituir, si no lo podemos factorizar, si tenemos raíces podemos usar los binomios conjugados, ¿sí? Entonces, según el tipo de expresión que tengamos, al recurso que recurrimos, ¿tá? Pero siempre es importante, primero, chequear las tendencias que tengo, ver si efectivamente tengo una indeterminación, y después buscar a ver cómo lo resuelvo en caso que sea indeterminado. ¿Tá? Bien, entonces por acá queda la clase 1 del práctico 3, y después van a seguir con continuidad.